Hola Flor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy Bueno, hola, bien. audiencia también. Bien, bien. Eh, sí, me están preguntando por acá si queda grabado, sí, la idea es que quede grabado y que incluso puedan acceder a él tipo podcast, va a quedar grabado en mi IGTV, así que bueno, nada, en eso estamos. Lo primero que te quiero preguntar, Aldana, es ¿por qué hay que seguir a madres víctimas de trata? Bueno, particularmente porque es una organización totalmente autogestiva, es una ONG, es decir, una organización que es sin fines de lucro y que particularmente su principal objetivo es luchar a nivel internacional. Y bueno, y la realidad es que esa lucha justamente para poder llegar a ese ideal, digamos, de erradicar justamente, ¿no? Ese tremendo delito que vulnera fundamentalmente derechos humanos, tanto de niñas, niños, niñes, mujeres, personas trans, travestis, personas adultas. Perfecto. Aldana, vos sabés que yo era regulacionista eh, y yo me escribía en el pecho puta feminista, ¿no? Hasta hace 3 años atrás, ponele. Sí, más que 3 años atrás. 17 era regulacionista y creía que la trata no era prostitución y que había muchas mujeres que eran moralistas y que estaban en contra de la prostitución como un acto de liberación, ¿no? Y de empoderamiento del cuerpo, porque, escúchame, todas las cosas que somos gratis, ¿qué, qué empoderamiento hay más fuerte que poder cobrar por nuestra sexualidad? Así pensaba yo. ¿Qué le dirías a la Flor de hace 3 años? Quizás lo mismo que le Ah, el dije, emoticón, ¿viste? El lo emoticón mismo de Baskin Robbins. No, te digo, lo mismo que me dije a mí misma también, porque yo también hace años que estuve en esa postura por desconocimiento también de muchas historias, por desconocimiento de una realidad de la cuestión que digamos que trasciende, ¿no? Como las fronteras de cómo se autodenomina su vida, porque ahí me parece que es la cuestión, digo, acá particularmente no vamos a estar hablando de la decisión que tome cada persona en total libertad con respecto al curso de su vida y obviamente con respecto a su cuerpo. Pero bueno, acá particularmente hay que tener algo en claro, que cuando hablamos de prostitución estamos hablando de una concepción de algo que tiene que ver con un sistema integral, que bueno, es el sistema este patriarcal, claramente insertado, digo, tanto en la sociedad a nivel cultural, histórico, como también, digo, en las distintas esferas del Estado, y estamos hablando, bueno, del Poder Judicial y del Estado, digamos, en sus distintas esferas, ¿no? Algo que, digo, se empezó a poner también sobre la mesa, fundamentalmente a través de la sanción de la ley Micaela, que implica una obligación por parte del Estado de que todos sus funcionarios en sus distintos grados, digamos, de jerarquía y demás, que incorporen algo fundamental que es la perspectiva de género. Entonces, bueno, digo, la prostitución creo que no puede entenderse lejos de lo que es la perspectiva de género, que tiene que ver fundamentalmente con algo que es el cumplimiento de derechos humanos, sobre todo a niñas, niños, niñas, mujeres, personas trans, travestis, más allá obviamente de cómo se autoperciban en cuanto a su identidad, pero algo claro, digo, poner en cabeza del Estado, ¿no? Un deber, alimentación, derecho a la vivienda y a un trabajo en condiciones dignas, es decir, libre de violencia. Actualmente cuando ¿Por hablamos de qué trabajo, condiciones dignas? Que no es lo mismo que trabajo y por qué decimos que la prostitución, el ejercicio de la prostitución no es digno como actividad. eh, a esto a lo que nos referimos es de que una persona esté expuesta de la menor manera posible a determinados riesgos. A ver, hay riesgos naturalmente que forman parte de la vida, ¿no?
riesgos del trabajo y hablamos de los accidentes que se da por motivos, digamos, de las labores que se realizan y demás, espacios libres de violencia. Cuando hablamos de violencia estamos hablando de lo que es, bueno, violencia física, violencia psicológica, violencia obviamente sexual, que particularmente es lo que está mucho más en riesgo en la prostitución, la violencia de carácter sexual y la violencia de carácter psicológico y obviamente físico, ¿no? Que acarrea posteriormente, bueno, una serie de traumas que de hecho, bueno, hay profesionales que ya están hablando de determinados, digamos, un estrés postraumático en aquellas personas que son sobrevivientes de prostitución y de sobrevivientes claro, la trata, que es hasta equiparable a una persona que ha estado en conflictos bélicos, digo, a ese nivel. Entonces, por eso cuando hablamos de dignidad o cuando se habla mismo en el mundo del trabajo, un trabajo digno, hoy en día, de hecho, estamos esperando esa ratificación del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que justamente lo que habla, ¿no? De la importancia, digo, a todas aquellas personas que digo, hemos sido históricamente, tanto las mujeres, las personas trans y travestis, históricamente sometidas a distintas vulnerabilidades, ¿no? De tipo social, económica, cultural. Acá quiero hacer un parate para poder explicar algo de manera como más llana para que podamos entender entre todos. Primero se habla que hay una tercera posición con respecto al debate de la abolición y la regulación, lo cual ya te habla de desconocimiento porque, digamos, ya hay tres posiciones, que son el prohibicionismo, el abolicionismo y el regulacionismo, ¿sí? De hablar de una tercera posición es negar el prohibicionismo. Y dos cosas distintas. Entonces, para los que están escuchando, quiero explicarles esto de manera técnica, pero vos, si querés aportar algo de esto, también, digamos, lo vamos complementando. El prohibicionismo básicamente condena, o sea, moralmente y legalmente, no solo el consumo de la prostitución, sino más bien el ejercicio de la prostitución. Por eso los prohibicionistas son enfoques cognitivos sobre las personas que ejercen la prostitución y olvidan quiénes son esas personas que ejercen la prostitución, en qué sistema de explotación se encuentran y por qué están expuestas al ejercicio de la prostitución. Concepto a las mujeres o personas, digamos, personas trans, personas travestis, mujeres trans, mujeres travestis. Digo, hago la distinción porque hay personas travestis que no quieren denominarse como mujeres travestis y hay travestis que quieren denominarse como mujeres travestis. Entonces, por eso estoy haciendo esta distinción. Lo menciono porque a veces el que está del otro lado y no conoce estas internas de la reivindicación de la identidad, por ahí se queda, ¿no?, pensando. Entonces, el abolicionismo no condena bajo ningún criterio a las personas que están en situación de prostitución. Lo que hay que decir es que en esta situación de prostitución, el 95% son mujeres cis y mujeres travestis y mujeres trans, ¿sí? De hecho, del 90% de una encuesta que se hizo en el INADI en 2015 de la población trans travesti, termina como a única actividad para poder tener sustento económico ejerciendo la prostitución. Después hay algunos tecnicismos que utilizamos para hablar, que no son tecnicismos, sino que surgen, es decir, que no ejercen la prostitución, sino que son víctimas, ¿sí? Son víctimas y sobrevivientes del sistema prostibulario. Y es muy interesante escuchar estas voces porque cambia la perspectiva que tenemos, ¿no? O sea, rompemos con esto de que, bueno, el ejercicio de la prostitución como una actividad de sostén económico, cuando en realidad es una actividad del sostén de la supervivencia por no tener las condiciones mínimas de dignidad que el Estado debería
proveer justamente por ser un grupo vulnerable. ¿Y quiénes son los grupos vulnerables a nivel económico? Justamente en la edad del 18 a 29 años, o sea, triplicamos el desempleo, la cifra del desempleo, perdón, Aldana, que lo estoy haciendo muy largo, pero lo quería explicar. Triplicamos la cifra del desempleo y justamente es el grupo más vulnerable, o sea, es la edad en donde las mujeres empiezan a llegar a la prostitución. ¿Cómo llega una mujer a la situación de ser explotada sexualmente? Y acá empiezo ya con terminología, ¿no? A ser explotada sexualmente. Porque a veces uno habla como coloquialmente para que el otro entienda, pero vamos a ir poniendo los puntos sobre las IES. Bueno, muchas de las mujeres, en algún momento leí que el 65%, y no puedo acordarme de dónde había sacado la cifra, pero bueno, habría que buscarlo mejor. También es cierto que no hay estadísticas muy concretas, pero muchas son madres. Y vemos que las mujeres que son madres caen en una escalera rota. ¿Por qué? Porque ¿qué trabajo pueden hacer que les genere flexibilidad horaria, ¿no? Trabajo entre comillas. Hablo desde cómo piensan las personas. Una situación de flexibilidad horaria que le permite además criar. Entonces, en la prostitución encuentran esta salida. Lo que sucede es que en la prostitución se encuentran otras formas de explotación. No es que la prostitución, y acá vamos sobre esto. Cuando hablo de que, ahora voy a explicar el regulacionismo que me quedó ahí, pero cuando hablamos de que el abolicionismo es punitivista o es prohibicionista porque vuelve sacra, digamos, la vagina, o vuelve sacro, digamos, el ano y la boca, digamos, en definitiva, el cuerpo, lo que estamos olvidando son los mecanismos, las implicancias que en ese ejercicio de la prostitución empiezan a operar sobre nuestro cuerpo y generan peor calidad de vida de la que ya teníamos, que ya era una situación de vulnerabilidad. El ejercicio de la prostitución no es empoderante. Y lo que yo quiero decir es que cuando dicen que esto es algo que lo digo yo porque no escuché a las putas, lo que quiero decir es que esto lo digo porque escuché a las mujeres en situación de prostitución. Esto no es algo personal. Esto es algo que tiene que ver con muchas cuestiones, con la historicidad del feminismo que es abolicionista, con lo idealista. ¿Cómo queremos terminar el patriarcado? Si la forma más extrema del patriarcado es la utilización del cuerpo de las mujeres como objeto por parte de los hombres, si no es acá es la abolición de la prostitución. Vamos a seguir avanzando para seguir solidificando conceptos. Voy a empezar a hacerte preguntas. Cierro con esto. El regulacionismo es la postura que dice que el Estado tiene que reconocer a la prostitución como un empleo porque es un empleo digno, que dignifica a las personas, que dignifica a las mujeres y que por lo tanto puede tener una estructura patronal que las regule. Eso es el regulacionismo. ¿Sí? Bueno, seguimos. Te quiero preguntar, ¿por qué decimos que prostitución y trata es lo mismo o forma parte de lo mismo? Bueno, la vinculación de la prostitución en la trata es tal que en general quienes están en situación de prostitución, probablemente, yo voy a hablar de muchísimos casos en los cuales mismo, se acercan a la organización sobrevivientes que forman parte, por ejemplo, de AMAD, que es AMADH, y que cuando comienzan a relatar esta situación de la prostitución, se encuentran con la primera cuestión, con que, por ejemplo, aquella persona que está totalmente en una situación de marginalidad y vulnerabilidad extrema, comienza en la prostitución en la calle. Y comienzan determinadas cuestiones, ¿no? Que en la calle se enfrenta con la violencia institucional,
policial que todavía continúa en muchísimos lugares de la Argentina a raíz de los códigos contravencionales que de alguna manera establecen, ¿no?, como una punitividad a la prostitución, que esto desde ya, claro, va totalmente, a ver, esos códigos contravencionales van totalmente en contra de lo que es nuestra Constitución Nacional, instrumentos internacionales de derechos humanos, nuestro Código Penal y hasta la misma ley de trata, que es la 26.364. ¿Por qué? Porque todo este compendio de normas jurídicas justamente lo que hace es no criminalizar la prostitución individual. Entonces, de hecho, las mismas sobrevivientes y aquellas que están en situación de prostitución hace muchísimos años que vienen con esta enorme lucha y hasta han logrado la derogación de muchos de esos códigos contravencionales. ¿Por qué? Porque se encuentran con la violencia policial y comienzan a encontrarse con estos famosos fiolos o fiolas que son más que proxenetas, que comienzan a lucrar con la prostitución de estas personas, ¿no? De estas mujeres, estas travestis que están totalmente en una situación de vulnerabilidad extrema y que están en esa situación de prostitución justamente porque no tienen sus derechos garantizados a la vivienda, a poder comer, a poder tener un acceso, digamos, a la salud y a no tener un acceso real a un trabajo genuino, a un trabajo digno. Entonces ahí comienza a darse, ¿sí? O sea, en la prostitución misma comienzan a darse distintas facetas mismas que tienen que ver con el delito de trata con fines de explotación sexual. Tenemos, por ejemplo, la captación. Hoy en día, cuando hablamos, ¿no?, de distintas modalidades, tenemos que hablar del ciberdelito, es decir, la utilización de las distintas plataformas virtuales, las distintas aplicaciones, por medio de las cuales no solo se promueve la prostitución como si fuera un trabajo como cualquier otro, un trabajo digno, sino que además, digamos, en sí se promueve, pero a los efectos de la captación. La captación en realidad se lleva a cabo cuando esa persona, ya sea que, se contacta, por ejemplo, con alguna persona que claramente hace un tipo de oferta laboral totalmente engañosa, ¿sí? Prometiendo, de hecho, cantidades de dinero y cantidades de frutos de algo que ni siquiera, digamos, claramente es un trabajo en condiciones dignas, sino que es la prostitución. Entonces es cuando se empiezan como a mezclar esas distintas cuestiones que claramente alejan lo que es la prostitución individual, que no voy a decir que es en forma libre, pero sí que es por voluntad propia, ¿sí? Porque, bueno, claramente esa voluntad consideramos que está viciada por toda esta situación de vulnerabilidad compleja a la cual está sometida esa persona, ¿no?, que ingresa a ese sistema prostituyente o prostibulario, como bien vos indicabas, y bueno, y se empiezan a dar, ¿no?, como estas distintas como etapas que a su vez tienen que ver con el delito de trata con fines de explotación sexual, ¿sí? La captación, el traslado, el acogimiento que se da en los famosos departamentos privados o que se puede dar en distintos lugares en los cuales claramente las personas que están siendo prostituidas no solo no están claramente en un lugar con las necesidades básicas satisfechas, sino que además en esos mismos lugares, se ven obviamente como abusadas de distinta manera y hasta a nivel económico, ¿no? En lo cual claramente el dinero que logran obtener de la prostitución es derivado a su vez a estas personas que regentean o estas personas que manejan esos lugares. Digo en el caso de lugares cerrados que son... Esto que decís es muy importante porque cambia el foco. Cuando discutimos esto, muchas veces la discusión es sobre si la prostitución es trabajo o no, sobre el derecho de las putas, sobre esto y sobre el otro. Y acá no estamos hablando de situaciones ni individuales ni de personalidades. Estamos hablando de que en el mundo, a raíz de cuál es la historia del patriarcado y de lo que el patriarcado ha hecho con los cuerpos de las mujeres, sistema prostibulario de demanda constante, en donde como nunca se llega a satisfacer la oferta, incluso con estas mujeres que desean ejercer la prostitución, ¿sí?, se termina generando un sistema de explotación y trata en donde las subjetividades se ven absolutamente transformadas, y esto es muy duro tener que discutirlo con gente que cree en la cultura de la violación
pero no cree en el sistema prostibulario, porque yo digo, si vamos a decir que prostituirse está bien y que prostituirse es digno, ¿en qué momento le voy a decir al hombre que el patriarcado está mal porque ha objetivado el cuerpo de las mujeres si hay un sistema legal y de legitimidad social que le dice que pagamos el cuerpo de las mujeres no está mal y que todo eso que genera no está mal? ¿Por qué? Porque tenemos que entender algo básico, que cuando hablamos de consentimiento, no hablamos de deseo, hablamos de una persona que accede por un interés particular a algo que desea un otro. El consentimiento no es mutuo, el consentimiento es aceptación. El consentimiento es la aceptación del deseo del otro. Y a los hombres los educan en la cultura de la violación a desear sentirse hombres y a desear sentirse machos pagando por el cuerpo de las mujeres. Por eso, los varones, para que sus hijos no nazcan putos, a los 12, 13 años los llevan a debutar con una prostituta a la cual le preguntan jamás en qué condiciones está. Y por eso durante años, en un montón de ciudades, incluyendo la mía, yo soy de Mar del Plata, se sabía de los puteros y de las prostitutas, se sabía lo que pasaba en la casita azul, atrás del asilo en Sue, y nadie hacía nada, porque ese era el lugar de los hombres. El lugar de los hombres es el lugar donde las fuerzas de seguridad, donde la política y donde los chabones convergen para hacer crecer su pacto de machos. ¿Cómo vamos a terminar con ese pacto de machos si no terminamos con la institución que los congrega y la institución que los inicia? La prostitución es la institución que bautiza la masculinidad de los hombres. Sí, totalmente. Totalmente como decís, digo, y ahí viene la gravedad, quizás un poco como para empezar a meternos en el tema de esto, ¿no? Del regulacionismo, digo, ahí viene la gravedad de cuando a su vez se pretende desde un sector que, digo, desde nuestra perspectiva no representa a lo que es una mayoría que está en situación de prostitución, claramente en total situaciones paupérrimas y de explotación sexual clara, en cuanto es, digo, de sostener que el Estado tiene que legitimar, o sea, avalar, legitimar y convertirse en lo que nosotros diríamos en ser proxeneta, porque cuando el Estado, digo, todas las personas, yo particularmente, bueno, como abogada también, soy monotributista, digo, todas las personas que estamos registradas en el sistema fiscal a través del monotributo, sabemos que además tenemos que aportar. O sea que en ese caso, digo, se estaría como convirtiendo, ¿no? Esa figura, el proxeneto, el económico, lo estaríamos poniendo en cabeza del Estado. Entonces, el Estado estaría no solo librando a la clandestinidad y nuevamente seguir, ¿no? Ligadas a claramente la explotación sexual en condiciones totalmente terribles, aquellas personas que no pueden llegar a pagar lo que sería, en su caso, un monotributo, sino que a la vez el Estado estaría obteniendo fondos públicos a través de la prostitución. Fundamentalmente volvemos de mujeres, personas trans y travestis, que bueno, obviamente sabemos también en el caso de las personas trans y travestis, digo, son claramente excluidas de sus senos familiares a una cortísima edad y actualmente continúan, ¿no?, con ese promedio de edad de los 35 años. Entonces digo, esto también es lo grave de aquellas posturas que se dicen como regulacionistas o reglamentaristas, digo, con lo cual, digo, el tema de la explotación sexual, si en su caso nosotros bregamos para que el Estado se obligue y promueva a través de políticas públicas concretas, de acciones, ¿no?, de gobierno concretas, el tema de erradicar toda vulneración a derechos humanos, no podríamos estar sosteniendo que el mismo Estado se convierta en proxeneta, sosteniendo la explotación sexual y a su vez obteniendo fondos a través de esa práctica, ¿no?, de la explotación sexual, mismo de niños y adolescentes. ¿Por qué ¿por qué esta regulación es combatir el proxenetismo y no es darle derechos a las mujeres que los piden para ejercer la prostitución? ¿Qué es darle derechos a las mujeres? O sea, ¿qué significa cuando piden por derechos a las mujeres? ¿Por qué ellas dicen que le estamos negando derechos? ¿Y por qué o sea, el abolicionismo dice que en realidad no estamos regulando el proxenetismo?
Bueno, uno de los argumentos más fuertes es que dice, ¿no? Como esta resignación de decir, bueno, pero en realidad la prostitución va a seguir existiendo. Digo, va a haber mujeres, personas trans y travestis que necesitan comer, obviamente, digo, en lo diario necesitan comer, necesitan tener sus necesidades básicas satisfechas, entonces, bueno, que el Estado finalmente legitime estas prácticas. Con lo cual, desde el abolicionismo, no solo sostenemos que esto va en contra de todo lo que también social y una postura política de un Estado en un tiempo determinado, ¿no? En un momento histórico determinado. Pero digo, más allá de eso, digo, es importante conocer también que nuestro sistema jurídico integral a nivel nacional e internacional es de carácter abolicionista porque justamente lo que tiende es que la persona que está en situación de prostitución o que es sobreviviente de prostitución estuvo en esa situación porque claramente fue excluida y le fue arrebatada esa posibilidad de poder tener un trabajo en condiciones dignas para poder tener acceso al resto de los derechos, ¿no? El derecho a un sistema de salud, el derecho a la alimentación, a una vivienda digna, a poder también proveer y que se cumplan también los derechos de su grupo familiar, o sea, todo lo que implica tener un trabajo digno, ¿sí? O sea, el hecho de poder tener una jubilación. Entonces, digo, el tomar como bandera justamente el hecho de decir, está en cabeza del Estado. ¿Por qué? Porque hay toda una normativa internacional. Y segunda cuestión, porque el abolicionismo, de una perspectiva abolicionista, tiene que ver con esto, con derechos humanos. Y los derechos humanos no se negocian, no se han negociado nunca, y en eso tenemos que ser claras, digo, como digo, todo el bloque constitucional tiene que tender a reconocer, esto es un principio que se llama principio de progresividad en materia de derechos, que tiene que tender a reconocer o a mejorar el reconocimiento de derechos humanos a todas las personas y mucho más a determinados grupos en vulnerabilidad. Entonces digo, por eso es que, bueno, sería bastante grave, ¿no? No solo que el Estado estaría incurriendo en responsabilidad internacional si reconociera a la prostitución como trabajo, sino que a su vez estaría liberando, ¿no? A que un montón de personas que actualmente continúan sobreviviendo en la prostitución continúen en esa misma situación y a su vez en clandestinidad, pudiendo ser mismo objeto de ser bueno, detenidas mismo, digo, ser objeto también de la violencia institucional de carácter fundamentalmente policial, ¿no? Como sucede actualmente también. Tal cual. Te quiero hacer dos preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué en los lugares donde se reguló aumentó la trata de personas? Como, por ejemplo, en Francia, por ejemplo, en Alemania, por ejemplo, en Holanda, y no así el sistema sueco abolicionista en 30 años logró desarticular absolutamente todos los burdeles, todos los lugares en donde se ejercía la prostitución. Y la segunda pregunta es, ¿con qué se encuentran las madres familiares que han sido, que sus hijas, ¿no? Las mujeres de su familia han sido llevadas al sistema prostibulario? ¿Con qué se encuentran en la lucha? ¿Con qué barreras se encuentran en la lucha? Bueno, respecto a la primera pregunta que realizaste, tiene que ver un poco con lo que vos hablabas anteriormente, ¿no? Con esta oferta y demanda de ese como mercado que está sostenido por el sistema prostituyente. ¿Qué ocurre? En aquellos países en los cuales claramente, digamos, se reguló la prostitución, lo que ocurrió fue que justamente, digo, proxenetas lo que hacen es decir, bueno, ahora es un trabajo, someten a determinadas normas, entonces implica a que continúen explotando sexualmente a personas, pero bajo una norma que lo legitima y lo legaliza eso, por lo cual, bueno, a su vez va a aumentar, ¿no? Aumenta tanto la oferta como aumenta también la demanda, por lo cual van a necesitar también de alguna manera como, entre comillas, satisfacer ese mercado del sistema prostituyente. Por lo cual lo que hacen es, y acá viene la vinculación también de este crimen organizado que es la trata, con el tema de las personas migrantes, aquellas personas que están en extrema situación de vulnerabilidad, en busca de un trabajo, y que justamente se encuentran, ¿no?, con estas personas, digo, tratantes, proxenetas, que forman parte de una maquinaria que por eso es un crimen organizado, una criminalidad organizada,
en la cual le hacen promesas engañosas y promesas falsas de trabajo, hasta les envían, digo, tenemos muchísimos casos en los cuales hasta les envían justamente los pasajes, y esas personas viajan en esa búsqueda, obviamente, de trabajo y se encuentran con que en esos países donde a su vez está legalizada la prostitución, comienzan a ser explotadas sexualmente y no pueden, desde ya que no pueden salir de ese sistema, porque ¿a quién van a denunciar? Si justamente quien es proxeneta es en esos sistemas vendría a ser su empleador, ¿no? Digo, ¿en dónde queda justamente la posibilidad de poder denunciar a una persona acerca de que esté cometiendo este delito de trata con fines de explotación sexual? Por lo cual, bueno, fundamentalmente, digo, ha aumentado la demanda en esos países y, bueno, obviamente lo que ocurre también es de países, sobre todo de lo que es América Latina, ¿sí? Debido a distintas situaciones, obviamente, a nivel de vulnerabilidad y una problemática a nivel estructural, que, bueno, lo que ocurre es esto, ¿no? Muchas personas migrantes son captadas por estas redes de trata para ser finalmente explotadas en aquellos países en los cuales la prostitución está regulada, legitimada y legalizada. Tal cual. Y bueno, vuelvo sobre la segunda pregunta. Respecto, bueno, a la otra pregunta, bueno, la realidad es que las familias de las personas que han sido captadas por estas redes de trata con fines de explotación sexual se encuentran con distintas cuestiones. Primero, que la persona desaparece y en general, digo, nadie de la familia sabe cuáles son los motivos. Hay que tener en cuenta que la manera en la cual actúan estas redes es de un estudio que lo llevan a cabo, digo, es una captación que la llevan a cabo por un tiempo totalmente prolongado, es decir, no es algo que se da de un día para el otro, puede llevar meses y hasta puede llevar el contexto familiar, si esa persona tiene trabajo, si esa persona estudia, para comenzar, ¿no?, como a establecer algún tipo de relación con esa persona. Por eso muchas veces se dice que quien explota sexualmente a esa persona es como el aparente novio, y ahí, ¿no?, hay como una confusión como si se estableciera una relación, ¿no?, de tipo amorosa. Entonces es un trabajo que lleva mucho tiempo, por lo cual en general, digo, y las familias cuando van a realizar una denuncia, todavía hoy, aunque estén obligados, mismo la fuerza de seguridad, y ni hablar del caso de las fiscalías, están obligadas a tomar una denuncia de la desaparición de una persona al momento en el cual la familia va a realizar esa denuncia. No es necesario que pasen 48 horas, para nada. Lamentablemente sabemos que, digo, por falta también de esto, ¿no?, de lo que es perspectiva de género, muchas veces lo que ocurre es que fuerzas de seguridad, de lo que es comisaría, no le toman la denuncia. Sabemos también que, bueno, particularmente estamos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero digo, esta problemática se agudiza y se agrava mucho más sobre todo en las provincias. En las provincias donde, por ejemplo, donde tenés pueblos en los cuales hay una fiscalía o hay un juzgado cada 40 kilómetros, ¿no? Y claramente la falta de perspectiva de género de quienes atienden justamente estas como demandas, ¿no?, en el tema de desapariciones. Te quiero hacer dos preguntas. Sí, perdón, se me van ocurriendo 20 millones de preguntas. Te quiero preguntar, las dos están muy relacionadas, así que por ahí las podés responder en una. ¿Por qué crees que, sabiendo lo que pasa en los bosques de Palermo, sigue siendo un lugar digamos, donde ocurre la explotación sexual y la trata de manera, digamos, a los ojos de todos? Lo mismo en la zona de Champañat de Mar del Plata, hay tantas zonas, Camino de Cintura, ¿no? Digo, tantas zonas que se saben, en donde pasan muchas de las víctimas de trata que después no vemos más, se sabe que pasaron por esos lugares. ¿Por qué crees que, digamos, parece que todos lo saben, pero nadie lo sabe? ¿Y cuál es la relación de la prostitución, trata, explotación sexual con el narcotráfico? Bueno, a ver, lo que tiene que ver con el tema de las zonas, sí, de hecho, bueno, en Ciudad de Buenos Aires también tenemos Constitución y 11, también Flores. De hecho, en los últimos días ha habido un allanamiento en Flores, ha pasado
también en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, totalmente. Donde están los famosos papelitos, que en los mismos papelitos dice trabajo sexual nos trata, ¿no? Donde dice, por ejemplo, nuevitas, o dice, digo, todo eso que implica claramente que a esos prostíbulos están captando y están explotando sexualmente cada día a nuevas mujeres, y muchas de ellas también hasta menores de edad hay. Digo, en relación a eso, una cuestión es el tema, bueno, de que, a ver, sí, te pido un minuto, que yo estuve en un conversatorio donde estaba Zaira Gatti, Zaira Gatti, está bien el apellido, ¿no? Del programa de víctimas de trata. Ella no estaba en el Ministerio Público Fiscal, ella era de otra secretaría, en donde contaban de una chica de 16 años en la 1114, decía, no, pero si yo pertenezco a esta estructura sindical, ¿no? Que de trabajo, de prostitución, y la chica tenía 16 años. Y no, ¿por qué? Si yo lo que estoy haciendo no está mal, si es un trabajo. Voy al colegio y además soy prostituta. Volviendo al tema de la regulación, ni hablar que se estaría legitimando, digo, la clara explotación hasta menores de edad. Digo, hay una clara demanda en lo que es el sistema prostituyente, y también cuando hay desapariciones de niñas y niños, acá hay que tener una cuestión en clara. Respecto a las desapariciones, cuando se tratan de niños, niñas, adolescentes, mujeres, trans, travestis, adultas, en general hay un gran porcentaje en el cual están vinculados al delito de trata con fines de explotación sexual, ¿sí? Lo cual no ocurre con la desaparición de hombres. Con lo cual, digo, ahí ya está marcando, ¿no? Una clara problemática. Digo, bueno, y con respecto a esto que estábamos hablando, ¿no? Del tema de determinadas como llamadas por algunos como zonas rojas, digo, zonas en las cuales está la explotación sexual. Yo prefiero hablar de explotación sexual y no hablar de en sí de prostitución, porque en aquellos lugares donde la prostitución se da a plena luz del día o a la noche, sabemos, digo, de esto contado por las mismas personas que están subsistiendo, ¿no? El tema de, digo, de esto, ¿no? De los proxenetas, que a veces están embestidos, en algunos casos pueden llegar a estar embestidos por parte de funcionarios públicos también, hay que decirlo. Esto no solo lo digo yo, lo ha dicho también la PROTES, que es la Procuraduría de Trata, en los casos de explotación sexual, en los cuales puede haber, pueden estar vinculados también, ¿no? A personas que forman parte de la administración pública. Y me parece que eso tiene que ver con una cuestión que se liga al ejercicio como la prostitución individual, ¿no? Me parece que el tema de no justamente perseguir, ¿no? A esas redes delictivas y vincularlo como a la prostitución individual, de decir, bueno, esa persona está parada en ese lugar porque está ejerciendo la prostitución individual, cuando en realidad no es así. Digo, basta solo con hablar con alguna de estas personas que está subsistiendo o sobreviviendo en la prostitución, sea en una esquina o, digo, en cualquier lugar, para simplemente, bueno, saber que esa persona no es que está sola en ese lugar, y que esa persona es explotada sexualmente por una tercera persona, que ahí viene, digo, lo que se suele llamar el fiolo, o la fiola, digo, que es en sí, bueno, proxeneta, ¿no? Tal cual. Yo estoy anotando todas las preguntas que fueron haciendo, volví a activar los comentarios, todas las preguntas que están haciendo, entonces para ir, porque viste que Instagram a la hora te saca el vivo, entonces, y después te vuelven preguntas, entonces es como muy estresante, y no quiero porque me parece que está bueno que se dé como también un diálogo. Voy a ir, ahora sí lo anotando, pero voy a ir nombrando 3 cosas que dijeron, interesantes. Una es, si es feminista negar derechos, Pulifab. ¿Querés responder? Después respondo yo, vamos haciendo así, tipo ping-pong. Sí, en realidad, a ver, yo creo que, digo, el feminismo como un movimiento de tipo histórico, justamente a lo que tiende es a esto, ¿no? Al reconocimiento y al cumplimiento de lo que es los derechos humanos. Para mí es eso, yo no puedo pensar en
feminismo si yo no pienso justamente en la abolición de todos aquellos sistemas que todavía continúan oprimiéndonos por nuestro género, digo, ya seamos mujeres, personas trans, lesbianas, travestis, que nos siguen oprimiendo por lo que somos y como nos autopercibimos cada una de nosotras y de nosotras. Sí, me parece que tu respuesta fue por demás completa. El feminismo no es negarle derechos a las mujeres, no estamos hablando de eso cuando hablamos de abolición. Lo que estamos es queriendo abolir un sistema, diciendo que es un sistema que no es digno, en donde los hombres sienten que pueden pagar por el cuerpo de las mujeres y dentro de ese combo de cosificación hacernos un montón de otras cosas. Porque ojalá no fuera solo un intercambio sexual. Es un intercambio simbólico, ¿no? Que recrudece la peor cara del patriarcado, es un intercambio de violencia, prácticas de tortura, o sea, hasta está implicado la práctica de una práctica sexual, porque a veces también está como esa falacia, ¿no? Que se piensa en la prostitución es una práctica sexual o varias prácticas sexuales. No, acá estamos hablando también de determinadas cuestiones que hacen a la violación de la integridad física, o sea, estamos hablando hasta de prácticas de tortura que involucran en muchísimos casos y que las propias sobrevivientes lo comentan, digo, por nombrar una, digo, Sonia Sánchez, digo, uno escucha a las sobrevivientes y ellas mismas te relatan las distintas prácticas que hasta trascienden el ámbito de lo que es el sexo o una práctica sexual y que tienen que ver hasta con la tortura. Elena Moncada, ¿cómo se dice? Delia Escudilla, Florencia Guimaraes, Graciela Colantes, ¿no? Tantas importantes. Loana Berkins, Diana Zacayán, ¿no? Y digo, Loana, que hoy es el aniversario de su natalicio. Y exacto. Nada, y lamentablemente no podemos como dejar de pensar a cada instante qué diría Loana. Bueno, también como Diana, ¿no? Históricas en esta lucha justamente en la abolición del sistema prostituyente como dentro de un sistema muchísimo más grande que continúa oprimiéndonos y que oprime fuertemente a las travestis. Digo, y esta lucha, ¿no? Por poder realmente que puedan llegar a trascender a ese promedio de vida de 35 años. Así que bueno, nada, aprovecho y le envío también, bueno, nada, un enorme abrazo también a compañeras, digo, Florencia Guimaraes, Cari Barra, en fin, un montón de compañeras, Alessandra Luna, que bueno, Alessandra. Sí, total. Bueno, después preguntaron si en algún lugar del mundo el regulacionismo tuvo éxito. No, teniendo en cuenta esto, el incremento de lo que es el delito de trata, en aquellos lugares, digo, donde está regulado, reglamentado, legalizada la prostitución como un trabajo, se ha visto un incremento, un incremento terrible de lo que es el delito de trata con fines de explotación sexual, con participación fundamental como víctimas de personas migrantes. Tal cual. Acá hacen una pregunta que me gustaría empezar respondiendo, que es, ¿qué hacemos con la urgencia, no? Porque sí, todo muy lindo, todo muy ideal, pero ¿quién le da un plato de comida al finalizar el día? Bueno, yo quiero decir algo con respecto a esto, que es que, en principio, el regulacionismo a los estados les da mucho dinero, porque es dinero que va a los estados, y personas que no tienen otra salida económica. Por eso el abolicionismo no gusta, porque aunque Argentina haya avanzado mucho en estos temas, aunque Argentina sea un estado abolicionista, hay que decir que si vos le das como respuesta 6.000 pesos al mes durante 3 meses, esa persona en 3 meses va a volver a estar en un sistema de prostitución y por supuesto que va a sentir que ese sistema de explotación es más digno que lo que hizo el Estado con ella, que le dijo, no, la prostitución no es digna, y va y le da, no le da un techo, no le da una salida laboral, no le da ningún tipo de contención. Claro que esas mujeres van a encontrar una organización que las va a dignificar desde lo que hacen y van a generar un sistema de creencias, un sistema simbólico y una grupalidad, que es
la grupalidad, porque a veces no se trata de lo que creemos con convicción, de si la prostitución es o no trabajo. Es que Amar o Amad, ¿no? O cualquier otra organización conquistan espacios en donde las personas van más allá de lo que creen, sino que lo que sienten es la grupalidad ante una enorme situación de soledad y aislamiento. Entonces, por eso el discurso regulacionista tiene tanta aceptación, porque el discurso regulacionista genera grupalidad donde hay una ausencia profunda de un Estado que se dice abolicionista y en el interior es muchas veces prohibicionista y en la práctica es un Estado que sigue sin darle ningún tipo de derecho a las mujeres. Entonces, antes de decirlo, el abolicionismo hoy en Argentina es en tanto una cuestión bastante punitivista de condenar a los puteros o desentramar las redes de proxenetas, pero en tanto acompañar a las mujeres que han estado en esa situación, el acompañamiento no es suficiente. Y por eso tienen que aparecer las organizaciones de la sociedad civil como siempre, ¿no? Las organizaciones que no son formales dentro de lo que es la estructura del gobierno. Y esto también está bueno decirlo, porque Suecia, para poder tener un Estado abolicionista, trabajó sostenidamente durante 30 años. Lo que tenemos que decir es que necesitamos que el Estado se involucre económicamente con esas personas en situación de prostitución. Sí, totalmente. Tanto desde Madres Víctimas de Trata como otras organizaciones, también ahí que está al frente Graciela Collantes, que es AMADH, que es la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, y de hecho también que se han formado en este contexto de aislamiento en el cual se ve claramente agudizada esta problemática. Hemos conformado también, por ejemplo, una red de emergencia que se llama La Raquel, con lo cual la realidad, digo, estamos hablando siempre de organizaciones que somos totalmente autogestionadas, que solamente podemos trabajar con los aportes que realizamos personas voluntarias, voluntarios y voluntarias, con el aporte y contribuciones de aquellas personas que realizan a través de donaciones, pero digo, acá claramente no damos abasto con satisfacer esta problemática y que tampoco se soluciona con que el mismo Estado otorgue una suerte como de subsidio diciendo, bueno, es este dinero que además claramente que son totalmente insuficientes a lo que es el dinero que necesita una persona para vivir dignamente, diariamente y todos los meses, sino que además, digo, el hecho de otorgar una restitución de derechos de carácter integral, es decir, que esta persona sienta que puede estudiar, si quiere estudiar algo, que puede tener posibilidades reales de acceso a un trabajo digno, y que no solamente, por ejemplo, del Estado, ¿no? De hecho, hay distintos programas, el programa Ellas Hacen. Supongamos que una persona, bueno, está bien, hay algún determinado taller de algún oficio para que se capacite. Entonces le otorga ese dinero mensual a los fines, ¿no? Como de esa capacitación. Esa persona, primero, para realizar esa capacitación, tiene que cargarse la SUBE para poder viajar, tiene que comer, con lo cual los fondos otorgados por el Estado son insuficientes y además hace que esa persona tenga que continuar en situación de prostitución para poder ir a su vez a ese taller y que cuando finaliza ese taller se encuentra nuevamente, con lo que nos encontramos también muchísimas mujeres y muchísimas madres también, que están o estamos fuera del mercado laboral, digo, donde todavía continúa en el mercado laboral una enorme discriminación de entrada, y cuando hablo de discriminación de entrada es cuando, digo, en la persona de un empleador o un conjunto de empleadores dicen, bueno, a ver, bueno, ni hablar de la falta, digo, del avasallamiento de la ley de identidad de género. Laboral, travesti, trans. Y también el resto, de las mujeres, que si no tenés hijos, pues que probablemente en algún momento vas a tener hijos, también una imposición sociocultural, ¿no? De la maternidad, o que si tenés hijos, no, porque probablemente vas a faltar en algún momento. Digo, todas estas cuestiones que tiene que estar en cabeza del Estado. El Estado está obligado a garantizar que esto no ocurra y que no nos continúe excluyendo a millones de niñas, niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas trans, travestis, lesbianas, digo, y que nos excluye por lo que somos, ¿no? Parece como, digo, una condena histórica que está en cabeza del Estado justamente de realizar medidas de acción positiva.
y para lo cual lo mejor que podría hacer el Estado es justamente convocarnos a las distintas organizaciones para conocer la problemática si es que no la conoce y que conozcan nuestras propuestas, porque también desde las organizaciones tenemos muchísimas propuestas. En el caso de que a las personas que son funcionarias públicas no se les ocurra, también contamos con propuestas, ¿no? Para poder, realizar lo necesario, ¿no? Para revertir esta problemática. ¿Por qué madres víctimas de trata? ¿Por qué las organizaciones abolicionistas? Lo voy a poner más en general. Tal vez nos duele mucho que le pase a madres víctimas de trata. Están quedando estos últimos meses por fuera de lo que son las mesas de diálogo con el Ministerio de Género, del CFK y del Centro, ¿no?, Cultural Kirchner y CFK, dije, CCK. Y de repente, ¿no? Estaba Amar, estaba adentro y ustedes afuera, ¿no? Sí, esa selectividad que es algo más, a su vez, que nos violenta, porque también hay que hablar, la violencia institucional también se da cuando el Estado decide cerrar las puertas para algunas organizaciones que luchan por el cumplimiento y reconocimiento de derechos humanos para un grupo especialmente en situación de vulnerabilidad y decide conversar con otro tipo de organizaciones que, o sea, yo hablando estrictamente en términos del derecho al trabajo y demás, no son un sindicato, formalmente no son un sindicato, no son una organización sindical, son una organización, sí, que bueno, que se atribuye el conocimiento de lo que sea, lo que promueve Amar, para no hablar especialmente de Amar y de no hacer el foco, porque el foco en sí mismo no interesa en sí ponerlo en Amar, sino que el foco hay que ponerlo en justamente el deber que tiene el Estado que nos tiene que representar y fundamentalmente representar a los grupos vulnerables, ¿no? Bueno, la verdad que todavía seguimos esperando, nos hemos reunido, no tuvimos el gusto de reunirnos con la ministra del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, hemos sido derivados también al Ministerio de Justicia, pero la realidad es que desde nuestra organización todavía estamos esperando que nos abran las puertas, que nos escuchen fundamentalmente, más allá de darnos alguna respuesta, pero que escuchen cuál es la realidad, ¿no? De todas aquellas personas que nosotras recibimos en nuestra organización, que han sido víctimas de trata, que han sido víctimas de explotación sexual, que están intentando sobrevivir y subsistir diariamente, y aquellas también familias que se acercan porque no encuentran en la justicia una respuesta, ¿no? Más allá del delito de trata, una respuesta de saber dónde están y cómo están sus hijas, sus hijes, y sus familiares que están desaparecidos, y que, por ejemplo, en el caso, mencionando un caso, el caso de Joana Ramallo, también, ¿no? Que se sepa la verdad, ¿no? Y bueno, y obviamente hacer justicia. Cuando pasó lo del registro de trabajadoras sexuales hace una semana, Twitter fue un quilombo. Cuando Joana Ramallo volvió a desaparecer... Te voy a corregir un lío porque aprendí de mis compañeras del movimiento. Es verdad, pero no, además me lo corrigieron tantas veces. He sido incorporada, y siempre me lo digo, no, un lío. Y últimamente con todo lo que pasó, obviamente con George Floyd, todo lo que es el movimiento antirracista, estoy, como, no importa, sí, un lío. Así acompañamos. Yo empecé a dejar de decir el chino. El chino por peso, el chino para ir a comprar, todo eso ya no, se fue, está yendo al vocabulario, pero lo de quilombo lo tengo ahí metido. Pero forma parte de la deconstrucción diaria. Sí, ¿no? Tal cual. Bueno, te iba a decir, cuando fue lo de Twitter, fue realmente alboroto, ¿está? Alboroto. Creo que es válida. Yo estoy acostumbrada. Un lío, porque básicamente, bueno, por lo caldeado que es esta discusión. No obstante, cuando pasó lo de Joana Ramallo, silencio, ¿no? La otra vez una compañera me recordaba un tuit mío del año pasado que yo decía, no puedo creer el silencio
de tantas referentes feministas con lo de Joana Ramallo. Parece que no se enteró nadie de lo que está pasando y tendría que haber sido un escándalo tan fuerte como lo que pasó con Lucía Pérez, ¿no? Y con tantas otras. ¿Cómo no llegamos a darnos cuenta que estamos usando el cuerpo de las mujeres para defender nuestras libertades individuales sin entender que hay un sistema? Quiero entender cómo no podemos llegar a un acuerdo con esto, como me parece tan claro. Pero después me doy cuenta que yo también era regulacionista y digo, no, claro, sí. O sea... No, y además también de determinado financiamiento. Digo, nuestras organizaciones no tienen ningún tipo de financiamiento ni siquiera a nivel internacional. Y digo, esta organización que hemos mencionado, lo que digo, uno puede ingresar a la página internet y demás, digo, tiene financiamiento internacional, entonces, todo es política, toda nuestra vida es política, todo lo que se legisla respecto de nuestros cuerpos y nuestras cuerpas es política. Entonces, digo, y en la política inevitablemente tiene que ver, ¿no? El tema de los financiamientos y esto y lo otro. Bueno, yo he trabajado en el política, así que bueno, vos creo que también sabés a qué me refiero, entonces lamentablemente los intereses económicos siempre están, ¿no? Vinculados en la política. Y bueno, y lamentablemente en este tema hay que decir que bueno, que no escapa a lo que se trata nuevamente de lo que es nuestros cuerpos y lo que nosotros hacemos. Bien, estoy leyendo la cantidad de comentarios que hay, muy bien ahí explicando lo del quilombo, gracias a quienes están dando una mano. Quiero pedirles un favor a las casi 400 personas que están del otro lado. Hace un rato hice una historia señalando un círculo que hablaba de una condena por prostitución y de un eufemismo que utilizaron. No tengo la computadora, se va a cortar porque se corta la hora, así que vuelvan a la cara. Bueno, acá me están diciendo, ¿qué pasa en la venta de contenido sexual por redes sociales? ¿Responde el mismo sistema? ¿Es menos peligroso vender material por internet? Uy, qué tema. Bueno, el tema, volvemos, ¿no? El tema del ciberdelito que había comentado anteriormente y también en su momento se dio como un debate cuando, bueno, también, ¿no? No recuerdo qué ministro era que había recomendado, creo que era el ministro de Salud, que había recomendado el tema del sexo virtual, ¿no? Y acá viene como toda una cuestión de decir, bueno, pero ¿qué es el sexo virtual? ¿Cuáles son los límites al derecho a la privacidad, ¿no? ¿Cuál es el límite del derecho a la privacidad y de qué manera se puede tutelar o resguardar ese derecho cuando sabemos que digo, a través, ¿no?, de la transferencia de información o de datos desde las distintas plataformas virtuales, aplicaciones o determinados software de lo que es, por ejemplo, de comunicación, WhatsApp y demás, ya entramos como en un ámbito que es la virtualidad. Entonces, lo que una persona, el contenido que uno sube a esa plataforma virtual, en parte nos deja de pertenecer. Y si no, digo, invito a todos, todas y todes a leer esos famosos términos y condiciones de utilización, si es que no, traten de no estar comiendo algo así no les cae mal, respecto de todo lo que es las plataformas virtuales. Entonces, ¿dónde está el límite? ¿Cómo resguardamos nuestra privacidad? ¿No? Y por eso también no escapa el tema de los distintos delitos que se puedan llegar a cometer en estas plataformas virtuales y cibernéticas, ¿no? ¿Por qué? Porque uno envía, por ejemplo, una imagen o un video a través de esa plataforma y ocurre varias cosas. Puede ser que hayamos sido engañados, que la persona que se lo enviamos en realidad no es esa, que esa persona a su vez lo transmita con una cantidad de personas que ni siquiera sabemos, y bueno, y los distintos... Ayer me criticaron bastante por Twitter porque había un tweet que se hizo viral que era de una chica que el novio, o sea, yo lo digo como lo dijo ella, mi novio me obligó a vender una foto de mis pies para ganar $40 para un juego de la PlayStation. Entonces, todo el mundo le daba como que parecía gracioso. Y yo puse, no puedo creer que esto, o sea, que esto tenga 30.000 me gustas y sea gracioso. Y ellos lo planteaban en contexto de gracioso, de, ay, mira qué guacho, ahí tiene los $40.
Bueno, 20 para él y 20 para mí, jaja. Entonces, yo me pregunto, ¿en qué lugar radica la intimidad y la autonomía como situaciones que convergen a la integridad de la persona, de la identidad, si naturalizamos que un hombre cuando necesita dinero para un juego, además en un juego, digo, yo soy gamer, te puedo asegurar que no hay nada más machista que la cultura gamer, o sea, es increíble. Entonces, en donde naturalizamos que es sin mi cara. O sea, no importa. Eso es lo que. Clara, qué exagerada. Pero no es algo que ella deseó hacer, sino que es algo que decía muy claramente: mi novio me obligó a vender una foto de mis pies para tal cosa. En el mismo momento que yo veo eso, encuentro a una Instagramer que tiene 1,5 millones de seguidores, pero no era conocida, tipo, no era Stephanie Debner, ¿no? Que todos saben quién es, ni tenía entre sus contactos como los influencers e Instagramers conocidos, que dentro de lo que es el club de Instagramers, medio que nos vamos conociendo todos conforme llegas a determinado número de cosas. Entonces, le escribo a un Instagramer que tiene casi 2 millones de seguidores, que es compañera, y le digo, no, me responde ella, me dice, este perfil es raro, lo empezamos a ver y nos damos cuenta que en su perfil decía contactar management y decía el perfil que era el perfil del novio. Y nos damos cuenta que el perfil es de una chica, efectivamente es un perfil real, que lo que vende es soft porn a través del que ella no tiene ninguna parte importante que la con ninguna parte importante hacia canje. Vos cuando tenés 1,5 millones de seguidores te llegan cosas de Adidas, de Fila, de las mejores marcas, con sorteos, todo. Toda una cosa muy cerrada y muy manejada en donde las que ella hacía con hoteles, fotos y demás, está ella con el novio, ella con la pareja. Entonces, estamos diciendo a los adolescentes que la cultura de la violación no está mal y que es gracioso que tu novio venda una foto de una pestaña que se te cayó de tu cuerpo para él tener un interés económico. Y estamos diciendo que eso es digno. Entonces, a mí me preocupa realmente que no nos demos cuenta. Primero, hay todo un fenómeno que se llaman los lovers en Holanda. Yo cuento siempre esto, que son noviecitos, que así empiezan también las redes de trata y de explotación, noviecitos que captan a chicas muy jovencitas, ¿no? Primero con una webcam, después con una foto para tal, bla, 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 y terminan esas chicas en una prostitución. Y no se dan cuenta porque la subjetividad y el enamoramiento y un montón de cosas, y lo que en las mujeres nos educan para ser fieles, ¿no? Para ser entregadas a costa de todo, que todo eso termina siendo una bomba de tiempo contra nosotras mismas. Sí, de hecho, bueno, el incremento exponencial de lo que es determinados delitos como es el grooming, el sexting, en lo que es personas, bueno, menores de 18 años, ¿no? En esta también, digamos, como captación o intercambio de determinado material que tiene que ver con exposiciones de tipo sexual, ¿no? De niños, niñas, adolescentes, y que tienen como esa clara finalidad digo, más allá que se a nivel físico y personal, pero que tienen claramente una finalidad, ¿no? De exponer a esa persona a nivel sexual, igual, y cometer obviamente otro tipo de delitos, pero que claramente se han facilitado con toda esta exposición también y que llega a niños, niñas y adolescentes estas distintas aplicaciones que hay. Y bueno, volvemos, ¿no? Al manejo de las plataformas cibernéticas. Tal cual. Acá me está diciendo Agustina Arcoiris, es muy interesante lo que dice, estás hablando siempre desde la obligación de un otro varón, siempre o desde una coacción de otro, pero no estás planteando nada sobre la autonomía de algún pibe que decida trabajar con su cuerpo.
no sé. Quiero decir varias cosas. Esto lo planteamos, fíjense lo que cuesta la escucha. Planteamos que dentro de la autonomía tenés una categoría registral que se llama autónomos, entre las cuales podés absolutamente registrarte y hay un montón de trabajos que están en la categoría de autónomos. Cuando hablamos de un esquema regulacionista, hablamos de que se quiera, ¿no?, regular la oferta, perdón, la demanda y la oferta en términos iguales, porque es una estructura comercial dentro de las cuales hay una rama de trabajadores. Eso es el regulacionismo de una actividad laboral. Entonces, cuando vos decís, no estás hablando de la autonomía, no, estoy hablando justamente del sistema prostibulario, porque si hablo de autonomía, hablo de un porcentaje así de personas que tienen un montón de privilegios muchas veces para ejercer esa autonomía, y no tantos, pero algunas tienen ese privilegio, ¿no? Hagamos la autonomía en condiciones ideales, pongamos, sobre un sistema prostibulario que se recrudece con la cultura de la violación y con un Estado que le va a decir que es legítimo y que, ¿para qué luchar? Para que las mujeres tengan mejores salidas laborales. Si pueden trabajar de putas, y si ser putas es digno. ¿Vos me vas a decir que trabajar de puta no es digno? ¿Que es más digno ir a limpiar un bidet? Claro, ¿no? Y además lo que es tratar de, como no, de esconder, digo, desde los números oficiales. Entonces ya te va a cambiar, porque te va a cambiar la cantidad de personas que están en clara situación de extrema vulnerabilidad, que no tienen un trabajo formal, un trabajo digno, porque total, listo, ya están registradas. Entonces yo como Estado no necesito hacer políticas públicas, porque claramente ese grupo vulnerable ya no va a ser tal, digo, si yo lo legitimo y digo que eso es un trabajo. Sin ir más lejos, en este registro que decimos, digo, que salió, digo, el registro salió, el registro nacional de trabajadores de la economía popular, el formulario salió por algunas pocas horas, digo, y hasta, digo, se han hasta escuchado y visto determinadas cosas que hacen hasta que se legitime el hecho de que una persona, por ejemplo, esté buscando comida en un tacho de basura. Digo para hablar de cuestiones, digo, no solo se habla de lo que es legitimar la prostitución, estamos hablando de lo que es que una persona que está claramente fuera de lo que es el mercado laboral formal y que hace también algo para subsistir, se le venga con el discurso de que entonces eso es un trabajo digno, cuando ni siquiera pasa como ese umbral mínimo de satisfacer las necesidades básicas, digo, en lo que hace a su dignidad como persona, ¿no? Bueno, y ahí te dicen, pero que entonces limpiar inodoros con caca sí, y yo lo quiero de manera despectiva, como si el empleo doméstico fuese solamente eso. Vos podés salir de esa estructura un montón de veces, podés salir de esa estructura, ¿sí? No quiere decir que esa estructura esté en condiciones también dignas. El 80-90% del empleo doméstico es no registrado. Ahora, lo que quiero decir es que no estás dentro de una estructura de explotación en donde muchas veces se genera el narcomenudeo, porque te empiezan a meter en una estructura de dependencia de drogas para que tengas que todo el tiempo satisfacer esa demanda, que es una demanda de dinero que necesitas rápida y expeditiva, ¿no? Entonces tengas que trabajar con tu cuerpo, como si, y ahí me dicen, pero si siempre trabajamos con el cuerpo, entonces, ¿qué tiene de malo? Sacrilizás la concha. Y a mí me dicen que yo soy idealista de la concha, y yo les quiero decir, las que están sacralizando la prostitución y están idealizando la prostitución son ustedes, que piensan que la prostitución, no sé si leyeron las reglamentaciones para coger con el COVID. Ponete en situación de perrito y pedile a tu violador que se bañe. Mujer. Cuando realmente hablamos de, digo, ¿dónde están justamente los límites? ¿Dónde una persona que está en extrema situación de vulnerabilidad, que hace eso porque necesita comer ese día, ¿dónde está, digamos, dónde podemos pensar que esa persona puede llegar a poner un límite a un hombre que tiene el poder económico y que por eso está pagando por las distintas prácticas, no solo prácticas de tipo sexual, por ese momento,
y que decide sobre el cuerpo de esa persona, porque paga por el momento en el cual el cuerpo de esa persona está a su plena disposición y paga por eso. Y que en muchísimos casos, digo, porque también hay que hablarlo, la cantidad de feminicidios y la cantidad de travesticidios y transfemicidios que se dan en personas que están en situación de prostitución justamente por esto. Justamente por esto. Y déjame más. Se escuchó pasar una moto súper ruidosa, me quedé sorda. No, y además quiero decir que muchas de las que sostienen que esto es un trabajo más digno que salir a limpiar platos, yo les quiero decir que son las mismas que a los 15, 16, 17, hasta los 25, a veces hasta los 30, a veces hasta incluso casadas en situación matrimonial, no le han podido decir que no a coger a sus parejas, a un chabón que conocieron esa noche, han terminado en una casa y han terminado cogiendo por miedo a decir que no y que el chabón se ponga violento dentro del hogar. Entonces, somos todas mujeres, todas caducimos que en algún momento de nuestras vidas nos sentimos violentadas por los hombres. Somos, en algún momento nos sentimos violentadas en el aspecto personal o público, como la vida pública también, por algún hombre. Pero todos los violentos no están. Y todos esos violentos no están en la estructura prostituyente. No están. Esos hombres no existen. O sea, todos los otros hombres no son patriarcales, no son malos y no son violentos. Claro, y hasta en su caso, digo, también que hemos hablado con muchísimas compañías dentro del abolicionismo, digo, hasta por qué hasta exigen, ¿no? En el caso de esos registros, el por qué se exige que se registre una persona que está en situación de prostitución, y no de quien va y lo que hace es justamente consumir esa prostitución. Tal cual. En su caso, ¿no? Digo, siempre vamos a ser las mujeres, personas trans, travestis, lesbianas, siempre vamos a ser nosotras y nosotres que tenemos que poner en manifiesto, digo, todo lo que es, lo que forma parte de nuestra vulnerabilidad y que encima, digo, por parte del Estado tiene que legitimarse. No, el Estado lo que tiene que hacer es justamente, digo, promover medidas de acciones positivas, ¿no? Para claramente, digo, desarmar todas esas estructuras que siguen fomentando, incrementando la desigualdad de todas y todas nosotras y nosotros. Tal cual. Ahí están haciendo una pregunta, no escriban 20 veces la misma pregunta porque, o sea, o llegamos a leer o no llegamos, pero tranquilo, pues están poniendo todo el tiempo. Me da mucho asco el chiste de cuántas veces sentiste que estabas laburando mientras cogías. ¿No hubiese sido mejor cobrarlo? Eso refleja todo. Deberían decir que no e irse. Coger no es un laburo para nadie. Sí, totalmente esa reflexión de por qué no cobré, tendría que haber cobrado. ¿Por qué tendrías que haber cobrado? Tendrías que no haber accedido a coger con alguien con quien no deseabas coger. Mirá qué metida que tenemos adentro. Que llamamos deseo y que tanto luchamos, digo, si es mi cuerpo y mi decisión, entonces yo decido sobre qué, digo, yo decido obviamente con quién realizo determinada práctica en base a mi deseo, ¿no? Y no porque hay un montón de una situación de vulnerabilidad extrema detrás mío, condicionándome a mis decisiones. Totalmente. Acá dice, es que actualmente hay una cultura mediática que te muestran series, videos, clips, que ser prostituta es algo glamuroso. Sí, yo lo que quiero decir es que a partir de la revolución de la píldora y de todo lo que fue el feminismo de los 70, saliendo de lo que es el radicalismo, ¿no? Sino de un feminismo muy liberal, se relacionó mucho con que la sexualidad o esta sexualidad manifestada públicamente como un espectro de conquista de las mujeres y de mayor libertad de las mujeres, en donde obviamente toda la educación que habíamos recibido sobre el sexo como tabú se rompía por estas nuevas... Digamos, no es que es de ahora o de la cultura pop de ahora, esto viene de hace un montón de años, ¿sí? Y tiene que ver básicamente con esto, con sentir que somos más libres si mostramos el culo en tanga todo el tiempo, y todo lo que tenemos para mostrar en un feed de Instagram es el culo en tanga y creemos que eso es algo que nos empodera, nos valoriza, porque mirá, yo muestro el
y soy libre porque si quiero muestro el culo, cuando en realidad no nos damos cuenta de toda la simbología que hay alrededor de eso en una estructura patriarcal, porque no es tu culo en tu Instagram, ¿sí? Somos sujetos colectivos, no somos personas individuales. Eso es lo que nos cuesta mucho, como nos cuesta mucho pensar. Sigo haciendo comentarios, así vas contestando. ¿Cómo vamos a desear regular una actividad en la que se expone a una compañera a estar en bolas con un desconocido? Dice, mientras que haya prostitución va a haber trata. Además, y nunca se habla el por qué ese hombre va a consumir prostitución, que en su mayoría están en relación monógamo. La sororidad con la mujer queda en casa. Bueno, eso da para otro tema. La prostitución es violencia física, sexual, psicológica, simbólica, viola los derechos humanos, las leyes y los tratados. A ver, yo quería leerte lo que había puesto hoy porque era muy del derecho y quería ver qué opinabas. Era, a ver, una chica lo había copiado, pero no lo puedo encontrar. Era una de mis historias. Pucha. A ver. Alguien lo copió. Y era, bueno, a ver, lo voy a parafrasear. Bueno, acá me dicen esto. Acá me dicen esto. Muy interesante. Me dicen que hablemos de las propuestas. Habíamos hablado, ¿no? Que obviamente el sistema abolicionista tiene propuestas. ¿Qué propuestas tiene madres víctimas de trata para terminar con el sistema prostibulario? Bueno, particularmente que se generar, o sea, determinadas medidas que tiendan a la inserción laboral de las personas. Esa, digo, como una primera cuestión. Otra cuestión, el tema de la cobertura integral de lo que es todo el tratamiento, digo, pues también hay que hablar. Las personas sobrevivientes de prostitución, personas víctimas de trata, tienen que enfrentar además todo lo que es tratamientos, que son algunos más prolongados que otros, pero tratamientos en cuanto a su salud mental. Entonces, la cobertura integral, desde el minuto 1, porque a ver, ¿qué pasa? Y acá sí voy a hablar un poquito de lo que es la ley de trata. Lo que establece la ley de trata, que es la 26.364, que surgió en el 2008 y después en el 2012 fue modificada por la 26.842, esa ley es muy importante. Son víctimas de explotación sexual, justamente el Estado les tiene que garantizar no todo lo que es la cobertura del sistema de salud, ¿sí? Una vivienda digna, un trabajo y demás. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuándo se empieza a aplicar esta ley? Bueno, esta ley, para aplicársele a una persona, se tiene que iniciar un proceso judicial. Bueno, ¿qué ocurre con los procesos judiciales? Ocurre, primero, que las personas que son sobrevivientes a este tipo de delito, muy pocas veces se reconocen así como víctimas. Digo, no es fácil reconocerse como víctima. Y una vez que se reconocen como víctimas, sí. ¿Y por qué vos me vas a decir, yo te hago de abogado del diablo, ¿y por qué vos me vas a decir que yo soy una víctima? Bueno, empiezo a decirle, bueno, primero que lo que ella hace con su cuerpo, en su caso, digo, y el dinero que obtiene justamente de eso, tendría que ser suyo. Digo, si la prostitución individual tendría que ser suyo, no tiene por qué otorgar lo que forma parte, en la mayoría de los casos, el 50% del dinero que genera, no solamente con eso, sino también, y acá viene algo que al final no lo respondimos, que tiene que ver con el consumo, ¿sí? De sustancias, el tráfico de estupefacientes, que también tienen que ver en esto, porque es uno también, digo, el mundo del narcotráfico es otro que también genera cantidad de millones a nivel mundial. Que ese dinero, en su caso, digo, como está la prostitución individual, que ese dinero tiene que ser plenamente de ella. Que la ley dice que ese dinero tiene que ser plenamente de ella. Entonces, empezar como a establecer cuál es la estructura, ¿no? De decir, bueno, mira, a vos, por ejemplo, te sacaban, digo, esta cantidad de dinero. ¿Por qué lo sacaban? Bueno, por tal y tal motivo lo sacaban, no tienen por qué sacarlo, ¿sí? Digo, primero esa cuestión. O sea, la segunda cuestión es decirle, mira, vos tenés, a ver, un poquito es comentarle a esa persona, tenemos que tener en cuenta también que hay distintos niveles socioculturales
¿sí? Que en general tiene que ver el tema de la trata, ¿sí? Las personas que son víctimas en general son de un poder adquisitivo, un nivel sociocultural, ¿sí? Bajo en relación a las personas que sabemos que tienen un poder económico, ¿sí? Que claramente no van a lidiar con las problemáticas de, por ejemplo, no tener agua potable en la casa o no tener el pan del día. Entonces digo, empezar a empoderar de alguna manera, ¿no? A esa persona. Decir, bueno, mira, primero decirle, todo lo que vos hayas hecho no está mal, no es tu culpa, ¿sí? Esto que también decimos, y que también en los casos de delitos sexuales, ¿sí? A las personas que son víctimas, primero es el hecho de decir, nada de lo que hayas hecho es tu culpa. Las personas responsables son otras, que han abusado de distintas cosas, digo, de las dificultades que hayas tenido para encontrar un trabajo, no para encontrar, digo, para tener un trabajo, no para encontrar, porque si no parece que la persona tiene una dificultad en encontrar. Digo, las dificultades de otras personas que deciden no tomarnos como trabajadores o trabajadoras. Digo, y las distintas dificultades que haya tenido esa persona, digo, para poder capacitarse en algo que quiera, ¿sí? El mostrarle a esa persona que hay una vida diferente y que esa persona justamente tiene el derecho de acceder y que quien tiene que garantizarlo es el Estado. Entonces, cuando uno empieza a desarmar todo eso que forma parte de la naturalidad del día a día de esa persona y que por eso no se reconoce como víctima, porque una persona que, a ver, lo que ocurre en general en los allanamientos es que en los allanamientos donde se encuentran víctimas de explotación sexual, automáticamente tienden a decir, pero así, como un verso como si fuera de manual, yo estoy acá porque quiero, este es mi trabajo, yo estoy acá porque quiero saber estas cuestiones, ¿no? El tema de las amenazas que reciben, porque esas personas son amenazadas, más allá del hecho de que, por ejemplo, estén en un prostíbulo y en ese prostíbulo puedan, entre comillas, entrar y salir, digo, que no estén estrictamente ahí, pero que sean hostigadas frecuentemente, amenazadas, que se les exija un pago económico de lo que esa persona recibe económicamente fruto de la prostitución, ¿no? Y empezar como a desarmar estas cuestiones para poder explicarle de a poco. Ahora, esto toma muchísimo tiempo. Por eso digo, no es fácil, no hay muchas personas que se reconocen así como víctimas y deciden enfrentar lo que implica un proceso judicial que en muchísimos casos no hay perspectiva de género. Y que también esto nos cansamos, digamos, de exigirle al Poder Judicial, que hoy en día está la ley Micaela, tiene la obligación de aplicar perspectiva de género. Y se me ocurre decir, pero ¿por qué, no sé, Juan era proxeneta? Si Juan me estaba cuidando a mí, ¿y cómo no le voy a dar una parte del dinero si él a mí me cuida, él a mí me trae la comida para mis chicos, él a mí es el único que está cuando el Estado no está? ¿Cómo va a ser el proxeneta? Si esto es un acuerdo que tuvimos nosotros para poder sobrevivir de esta situación, él no es mal. Bueno, eso también es otra cuestión. Por eso hablábamos, ¿no? De que el piolo, digo, la persona del proxeneta se empieza como a mezclar para que esa persona piense que es como su pareja, ¿no? Y entonces de esa manera es como que dice, bueno, no, pero yo tengo un vínculo a nivel familiar o un vínculo de tipo amoroso con esa persona. Bueno, y ahí estamos hablando a su vez de que, bueno, ¿qué es cuidar? ¿Qué es respetar? ¿Qué es que una persona respete a otra? ¿No? El hecho de decir, bueno, está bien, yo te doy esto, pero yo merezco tener algo a cambio. Y no es que yo te respeto a vos por lo que sos, por tu calidad de persona, y que yo respeto tu dignidad. Hay muchísimas. ¿Qué pasaría si dejo de prostituirme? ¿Cómo? ¿Qué pasaría si dejo de prostituirme? ¿Dónde va a estar mi amigo, el proxeneta? No, totalmente, ¿no? Y el hecho de decir, por eso digo, esto son un montón de cuestiones que tanto a nivel, bueno, profesional, mismo como abogadas o abogadas, es muy difícil, en los procesos judiciales también es muy difícil que una persona, primero que se reconozca como víctima, enfrentar un proceso judicial y que después no desista, porque a veces es esto también, los procesos son procesos muy largos, que continúan revictimizando, y esto hay que decir, la justicia continúa revictimizando en muchos casos a las personas, por lo cual esas
personas después terminan desistiendo. Y muchas terminan desistiendo y son nuevamente también captadas, nuevamente por el sistema prostituyente. ¿Por qué? Porque se ven revictimizadas por la justicia, se ven que el Estado finalmente desde el minuto uno no les está garantizando los derechos, no les está garantizando el acceso a derechos, digo, toda esta problemática por la cual continuamos, la lucha, no desde el abolicionismo, el decir, las leyes están, pero no alcanzan, necesitamos medidas de acción política concreta, ¿sí? De hecho, aprovecho a decir, hay un proyecto ingresado ahí por compañeras, Florencia Guiomaraes, compañeras de Furia Traba, hay compañeras que han presentado un proyecto que todavía se está esperando que se trate, que ese proyecto está titulado como Todos los derechos para todas, es un proyecto que viene como a fortalecer todos los derechos que ya están reconocidos, pero a poner el foco en las personas que son sobrevivientes de prostitución o que están actualmente en situación de prostitución y justamente que tienden a esto, ¿no? A que si había alguna duda, ¿no? A dar estos mecanismos para aquellas personas que están actualmente también subsistiendo en la prostitución, que cuenten también, ¿no?, con esa enorme posibilidad. Bueno, ese proyecto está ingresado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación y todavía estamos esperando también que se debata, ¿no?, en lo que es las comisiones parlamentarias correspondientes, y bueno. Tal cual. Ahí estaba, perdóname, ahí me habían puesto lo que había copiado. Ay, ahora se me fue. Bueno, básicamente hablaba acá. Ay, se me volvió a ir la puta madre, iba a decir. Hermoso momento. El insulto hijo de puta es... Lenguaje increíble, o sea, es esa lucha diaria que hacemos, la gran batalla cultural, no nos escapa. Sí. No se nos escapa ni en pedo. Yo por suerte tengo, mi latiguillo es la concha de Dios, con lo cual por lo menos le pongo concha a Dios, ya es un montón. La concha de Dios me puse... Por lo menos haces que Dios tiene un determinado sexo que no fue el atribuido históricamente por el catolicismo. Pero bueno, acá dice, María López, condenada por explotación económica de prostitución de una persona, por eso criminalizado toda forma de organización de trato sexual cuando no involucre coacción y violencia. No, pero era lo otro lo que yo quería poner, no, lo que decía abajo, que era básicamente esta situación de que a una mujer de Amar, Mar del Plata, que no la habían condenado por proxenetismo, que eso era un error, que la habían condenado económica a través de el ejercicio sexual, bla, 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 y seguía. Y yo lo leí, y yo digo, es como, ¿viste cuando en Palermo te venden una ensalada criolla, pero, o sea, la típica de cebolla, lechuga y tomate, y te ponen finas hojas verdes en un colchón sobre tomate y cebollas caramelizadas? Digo, pero ¿cómo te da el claro de plantear semejante eufemismo? Es decir, no era proxenetismo, era la explotación de una persona a nivel económico de manera sexual. O sea, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la definición? De la referente de Mar del Plata, de Amar, en ese caso se obtuvo una condena, pero que se llegó en realidad, fue un acuerdo, juicio abreviado. Eso, de hecho, nosotros lo hemos hecho público desde la Organización de Madres Víctimas de Trata, que hemos patrocinado a una de las personas que resultó víctima. Fue un proceso complejo, porque si bien se inició por lo que es la violación de la ley 26.364, que es básicamente el delito de trata de personas con fin de explotación sexual, pero bueno, hay varias cuestiones, y acá aprovecho a decir que también es la complejidad de este tipo de delitos, ¿no? Por ejemplo, en el caso, de los distintos allanamientos, las distintas nulidades que puede plantear un abogado o abogada defensor de la persona que ha sido imputada por determinado delito, el tema de las pruebas, el tema de los testimonios de las víctimas, el tema de que en estos tipos de procesos también, como ha ocurrido en ese caso,
ha habido víctimas que han estado amenazadas y hostigadas, por lo cual desistieron después de la acción penal iniciada en su momento, y bueno, y finalmente ese proceso terminó, que de hecho en diciembre, no es que terminó, sino que en diciembre se dio este acuerdo en un juicio abreviado, en el cual lo que se logró fue la condena por explotación sexual, por proxenetismo, que es un delito menor al tipificado al de trata de personas con fines de explotación sexual. Eso fue lo que ocurrió con la referente de AMAR de Mar del Plata. Tal cual, pero digo, es una cosa no invalida el delito sea, o sea, será menor en situación de pena. Vos me sabrás explicar mejor, pero... Exacto, a eso me refiero, es menor en relación a la pena, ¿sí? Exacto, pero no quiere decir que por eso no sea... Es como, ¿sabes qué? ¿Viste el homicidio? Que Pero no fue trata, fue como algo, sí, como fue, bueno, como un tipo de explotación, sí, tratar de dibujar algo que no es, digo, se explotó sexualmente a una persona y obviamente que esa explotación también tiene que ver, ¿no?, con explotación económica. Digo, la prostitución se realiza también a través de una explotación por medios económicos, claramente. pero encima lo que pone es que, y además tuvo esa carátula porque el Estado condena el ejercicio de la prostitución. Y, o sea, el Estado no condena el ejercicio de la prostitución. El Estado condena que explotes a una mujer a que ejerza la prostitución. Pero yo he escuchado en la boca de ellas decir, ¿y qué hay de malo que yo le enseñe a una mujer a ser prostituta? ¿Por qué me van a condenar por eso? Si ser prostituta es algo digno. Y ahí me dicen que yo soy moralista y el sacrilegio de la moral me dedican. La promoción de la prostitución también claramente es un delito menor, pero que tiene que ver con que, no con enseñar, digamos, tiene que ver con que yo estoy promoviendo algo que claramente está relacionado con una determinada actividad que digamos, se referencia con situaciones de vulnerabilidad a la práctica de la prostitución. Tal cual. Bueno, se ha hecho súper largo, 2 horas, vamos casi. Sé que quedan un montón de preguntas. Igual, escuchen. Yo voy a seguir haciendo vivos. Yo ya había hecho un vivo con Florencia Guimaraes. Quiero volver a repetir el vivo con Flor Guimaraes. Me gustaría mucho entrevistar a Alessandra Luna también. Estoy haciendo muy pocos. Alessandra Luna, lo dije bien, ¿no? Sandra, sí, compañera de allá de la zona de Guernica, allá del conurbano sur, activa muchísimo. Le cambio a todo el mundo el nombre y el apellido, pero a todo el mundo, o sea, es como, siempre me río. Muchos vivos por semana, estoy haciendo 2 vivos, que para lo que es este momento está todo el mundo haciendo vivos todos los días. La verdad es que yo me quedo muy cargada después de los vivos, porque no es que hago vivos como graciosos, sino que son vivos de temas muy puntuales, muy de mucha movilización, así que después vienen muchas preguntas, así que es como una semana en la que estoy, ¿no? Y el tema, lo que quería decir al cerrar esto, es que esto ya queda guardado en mi IGTV, es que quienes tenemos una postura abolicionista, no sé si todas, pero hablo por mí, tenemos miedo de tener esta postura, porque recibimos muchos ataques en las redes sociales de índole personal, diciendo que somos yutas, diciendo que somos moralistas. A mí me dedicaron a una editorial en Página 12, Marta Dillon, diciendo básicamente que yo tengo una postura cristiana con respecto al sexo. Mucha gente se metió sobre cómo debo coger yo de mal, que tengo, ¿no? Esto, sobre qué va a hacer cuando mi hijo consuma prostitutas, que, o sea, digo, se metieron con muchas cuestiones de índole personal que, que te das cuenta que podemos tener diferentes posturas con respecto al regulacionismo, o sea, con respecto a cuál es la mejor manera de que las mujeres accedan a sus derechos,
ser, en su manera de pensar, y decirse y llamarse feministas no los cambia en nada. Y si una mujer le mete miedo a otra mujer por pensar distinto, o sea, ahí me parece que hay algo que estamos haciendo mal, no viéndolo, ¿sí? Porque muchas veces a mí me dicen, ay, pero vos le decís a las de Amar que son proxenetas. No, yo no les digo, nunca dije amar, las de Amar son proxenetas. Yo he dicho con nombre y apellido las causas que han estado abiertas y cerradas por proxenetismo a muchas de las lideresas que justamente están dentro de la organización de Amar. ¿Sí? Entonces, son cuestiones que no las invento. Pero al margen de eso, esto, igual en algún momento vamos a tener que sentarnos todas a conversar. Y ahí no vamos a tener que juzgarnos por si tal es académica, si tal ejerció la prostitución, si tal no, si tal como, o sea, ahí lo que vamos a tener que hacer es dialogar y entender qué es lo que queremos a futuro con respecto al patriarcado, porque en definitiva la última discusión es esta. Y ahí hay una reflexión para hacer que es muy incómoda, muy incómoda. Yo no sé por qué vos, Aldana, sos feminista, por qué quienes están conectados del otro lado, totalmente idealista, y que en esa idea por la que soy feminista, no quiero que ninguna mujer sienta que en ninguna actividad su integridad física es socavada por una estructura masculinizante que reproduce todo el tiempo esa hegemonía y esos privilegios que tienen los hombres hacia las mujeres. Si eso me hace ser moralista, yo le digo siempre, yo soy absolutamente moralista, creo en una ética feminista, sí, creo en un mundo moralista y en un mundo ético, sí, sí, es verdad, soy así, no voy a mentir, por supuesto que soy moralista, porque si la moral es decir lo que creo que está bien y lo que creo que está mal, algo que hacemos todos, yo creo que está bien que las mujeres tengan derechos sobre su cuerpo, derechos sobre la libertad de sus cuerpos, y eso significa no estar en ninguna situación en donde un hombre sienta que les puede cagar a palos, exponerlas al narcomenudeo, hacerles lo que quiera con sus cuerpos hasta que ellas griten de dolor y que no den más, y que cuando terminen de gritar de dolor y no den más, venga otro tipo, porque hay otro tipo que les dice que tienen que atender a ese otro cliente, porque si no esa noche no comen y se van a quedar con la plata de ella. Y después de haber trabajado con ese primer cliente, en donde terminan doloridas, como le tienen que dar el 50% de su trabajo, tienen que agacharse. No quiero. Ni aunque crean que lo está decidiendo. Porque un montón de veces yo creí que amaba y amaba a gente que me estaba violentando. Porque las mujeres nos enseñaron a ceder, nos enseñaron a transar con la violencia y nos enseñaron a sentirnos lo suficientemente desvalorizadas. Y mirá lo que deben sentir las personas trans y travestis, que encima tienen 40 años de expectativa de vida. Esas autoestimas, ¿no? Bueno, estoy hablando un montón, perdón, pero me pone re intensa el tema. El tema es... No, a ver, tienes razón, y porque también, digo, y así, digo, lo siento yo y lo sientan, digo, un montón de compañeras, compañeros con quienes, bueno, conversamos y nos debatimos constantemente, pero el tema es que, a ver, nadie es quien para decir o decidir acerca del cuerpo o lo que hace la otra persona. Acá no se debate eso, sino que acá lo que se debate es qué hace el Estado con nuestros derechos, ¿no? Y que quien justamente tiene la libertad de decidir sobre sus cuerpos, que sea realmente, que sea una libertad efectiva, que no esté condicionada por determinadas situaciones de vulnerabilidad, y que justamente que el Estado haga que sea posible los derechos humanos para toda la cantidad de mujeres, bueno, y personas más allá de su identidad de género también, ¿no? Digo, esto es poner justamente, decir cuál es el rol del Estado,
no el cuestionar qué es lo que hace cada persona con su vida, sino cuál es el rol del Estado en materia de derechos humanos, fundamentalmente hacia una mayoría que forma parte de grupos vulnerables y que, digo, con grupos que están en situación, para no decir grupos vulnerables, sino que son grupos de personas que transitan por determinadas situaciones de vulnerabilidad. Totalmente, totalmente, sí, eso, es eso, gracias. Perdón si en algunos momentos me puse medio intensa. Acá me están diciendo que no te dejo hablar, que cómo voy a escuchar a otras. ¿Vos creés que no te dejé hablar en el vivo? No, es un intercambio, no, para nada. En algunos momentos traté de equilibrar. Yo me pongo como en ciertos momentos muy intensa, ¿viste? Todos los temas también es muy intenso, es muy difícil porque estamos atravesadas todo el tiempo, o sea, estamos atendiendo las demandas de muchísimas, mismo de niñas, niños que están siendo objetos de violencias y mucho más en estos contextos de aislamiento. Entonces, digo, esta intensidad es propia de los momentos que estamos viviendo y que han sido intensificados por este aislamiento. No tenemos un momento de descanso, porque nosotras a veces nos llaman las familias desesperadas porque están buscando a su hija o porque están buscando una sobrina y es cualquier horario, mismo a la noche, y uno tiene que andar ya haciendo un llamado o tener que acercarte con esa familia a la comisaría a ver si efectivamente están haciendo lo que debieran hacer las fuerzas de seguridad, fiscales y demás. Entonces, digo, toda esta problemática nos atraviesa. Entonces, a veces nos ponemos intensas porque nos atraviesa constantemente esto. Eso da para otro vivo, ¿eh? El tema de lo que cuesta luchar siendo una organización que claramente no cuenta con apoyos del Estado. Digo, al día de hoy tenemos un ministerio y lo primero que tendría que haber hecho el Ministerio de Género es atenderlas a ustedes. O sea, el primer problema que tendría que haber atendido... Somos voluntarias, varias de las personas que somos voluntarias podemos también hacerlo porque tenemos también nuestro trabajo. Aparte de eso, tenemos nuestro trabajo o nuestros trabajos. Yo soy de una persona que lidia con más de 2 trabajos para poder subsistir, entonces a su vez tenemos que lidiar con nuestros trabajos y bueno, nada, y hacer también, ¿no?, como esta redistribución que no se hace desde los espacios en los cuales se tendría que hacer, y bueno, y las realizamos nosotras desde la militancia y desde los espacios que ocupamos en las organizaciones sociales. Sí, no, y es muy quemacoco y para después ir a las redes y que se metan con cosas muy personales que te terminan dando miedo, ¿no? Estar en contra del sistema prostíbulo, qué genio esto, la libertad sexual, sacarnos una foto con la canción pop del momento, que también la canción pop del momento tiene un video que avala la prostitución, y creer que por eso somos transgresoras, ¿no? Cuando lo transgresor es imponernos ante el pacto de machos, que es el pacto de utilizarnos sexualmente constantemente. Eso es ser cool, eso es ser valiente, ¿no? Ser valiente es, nada, pararse en camino de cintura, ser prostituta y decir, no quiero más esto. Recién una chica contaba que habían hecho un censo en la comunidad trans que se prostituye en cierto lugar de Córdoba y que, nada, el 99% había dicho que no quería estar ahí, que querían oportunidades reales, laborales, porque ahí no se sentían seguras. Entonces, estas mujeres trans, estas mujeres travestis, que ahí no se sienten seguras, digamos, hay que ser valiente para decir, tengo que hacer esto para comer, pero no quiero estar haciendo esto, pero no tengo otra opción. Y que nosotras estamos diciendo... sobrevivientes que están siendo, y esto hay que decirlo, en los últimos días están siendo totalmente atacadas por distintos sectores, fundamentalmente el periodismo, y acá también está en debate, digo, el periodismo que forma opinión pública también, ¿no? Digo, esta necesidad, digo, de respetar, de una persona que es sobreviviente, estamos hablando de no una persona que es sobreviviente, ni siquiera con lo que ello implica, estamos hablando de un delito sexual en particular. Pero imagínense una persona sobreviviente de lo que es la multiplicidad de violencia a las cuales esa persona estuvo sujeta
durante todo el trayecto en la prostitución y están siendo atacadas. Digo, están siendo atacadas personas que son sobrevivientes y que no tienen ni siquiera para comer. Digo, acá, por ejemplo, sobrevivientes, digo, Delia Escudilla ha sido atacada, digo, Sonia Sánchez, o sea, sin ir más lejos, bueno, hay también, digo, hay sobrevivientes, digo, y hay sobrevivientes que la están pasando muy mal, y volvemos a esto, digo, está la ley de trata, pero la están pasando igualmente muy mal económica y socialmente, siendo sobrevivientes. Entonces, tenemos también de esto, ¿no? Como que replantearnos y seguir luchando, porque las leyes están, pero cuando vamos a la materialidad, vemos que no se están llevando a cabo en la realidad, y es eso lo que se exige, más que nada, de los distintos organismos del Estado. Totalmente. Por último, lo que quiero decir es, mientras hay un montón de mujeres silenciadas, creemos que la mayoría es quienes tienen lugar en los medios, captando periodistas que se quieren hacer las cool, está todo bien, y la prostitución hay que sacralizarla, y es re canchero cambiarlo por laburo, porque en su vida ejercieron la prostitución en las condiciones que la mayor cantidad de mujeres la ejerce, en total vulnerabilidad. Y realmente yo quiero decir, hablan sin saber. A mí no me digan que yo hablo sin saber, porque no nadie pudiese hablar y estudiar y entender los fenómenos sociales. Pero cuando vos escuchás, cuando vos ves, cuando vos realmente vas a ver en qué condiciones vive una persona que está en situación de prostitución, ahí realmente ves cómo son las cosas. Ahí realmente ves cómo son las cosas. Eso nomás. Y ojalá que seamos feministas no para hacer pools y lanzar una canción pop del momento y bailarla y mostrarnos con una máquina de dinero mientras hablamos con otra que va manejando un auto súper deportivo y que la prostituimos, porque las putas no tienen un auto deportivo. No, a veces ni siquiera tienen una casa donde alquilar. Y viven también en lugares que hasta son de dudosa habilitación, o sea, hoteles, pensiones, ellas solas, con sus hijos, sus hijas, sus hijes. Tal cual. Eso. Hay putas que no tienen desde dónde tuitear. Exacto. Así que ojalá que lo sepamos, porque esas voces no están. Exacto. El tiempo que te brindaste, que sé que lleva un montón de tiempo. Que formamos Madres Víctimas de Trata, nada más que agradecidos y agradecidas, bueno, por el espacio. ¿Cómo me van a agradecer a mí? No, olvídate. Marta, visibilizar, no es menor. Digo, y en estas épocas en las que sabemos cómo es determinado mismo periodismo y demás, cualquier mínima visibilización suma a la lucha. Porque no es la lucha, no es ni siquiera la lucha de nosotras personas como profesionales. Es la lucha de miles y millones de familias y personas que están detrás y que, como bien vos decís, sus voces no llegan. Muchas víctimas de trata están internadas en instituciones de salud mental, muchas continúan desaparecidas sin tener una respuesta por el Poder Judicial, y muchas son sobrevivientes y no tienen ni siquiera para el pan del día. Y sus voces a veces no llegan. Así que bueno, nada, mil gracias por el espacio, desde ya. Bueno, y a toda la audiencia que estuvo ahí interactuando. Siempre vamos a seguir difundiendo esto, ¿sí? Por Luana, hoy que se cumple el aniversario, por Luana, ¿sí? Un beso.